Damos gracias en esta hora, bendito Dios, dejamos en tus manos Gracias, Jesús. esta porción de la palabra, Señor, que hoy vamos a estudiar. Bendito Señor, te pedimos que tú puedas hablar a los corazones, Amén. a nuestros corazones, que podamos llevarnos una enseñanza para nuestros Gloria a hogares, Dios. Padre, y que podamos seguir compartiendo de tu evangelio, bendito Amén. Señor. Gracias por la posibilidad que nos das de predicar, Señor, tu palabra, Sí, Jesús. en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Los invito a abrir su Biblia allí en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 15. ¿Sí? Es una historia muy cortita del Nuevo Testamento, de la época de Jesús. Y yo le puse como título a esta prédica, le puse a Dios lo que es de Dios. Amén. Gloria. Vamos a leerlo. Dice así: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Amén. Amén. Acá nos encontramos en un momento de la historia. Yo hice dos puntos que quiero aclarar antes, de arrancar a desmenuzar los versículos. Quiero hablarle de dos puntos claves para que usted se ponga en situación, ¿sí?, de lo que pasaba en ese momento. En esta porción bíblica, Jesús se encontraba en el templo de Jerusalén. ¿Sí? En Jerusalén estaba el templo, ¿sí?, el templo de Dios. Aquel templo que en algún momento edificó Salomón, que después vuelve a edificar el pueblo de Israel, y que ahora al pasar los años, porque primero el templo lo destruyó Babilonia, después lo volvieron a reconstruir, después lo volvieron a destruir, y en la época de Jesús, Herodes, que era como el gobernador en esa época, Herodes lo volvió a reconstruir, ¿sí? El templo era el lugar donde se realizaban las fiestas, los sacrificios, ¿sí?, los días sábados. Era el lugar central, ¿sí?, donde estaba el tabernáculo, donde estaba todo. La cúspide vendría a ser de la búsqueda de Dios, estaba en el templo. Y a su vez, las personas en la semana se reunían en la sinagoga, ¿sí? Sinagoga, no sé si han escuchado la palabra alguna vez, ¿sí? Bueno, sinagoga viene del griego sinagoge, que significa congregar, ¿sí? Ellos se congregaban en la semana en casas, ¿sí?, de, por ejemplo, grupos de 10 personas o más, eran las sinagogas, y ellos en la semana aprendían de la ley, aprendían de las escrituras, cantaban, hacían reuniones, pero los sábados iban todos al templo, que era el lugar central, ¿sí?, a ofrecer sacrificios, iban a donde las famosas fiestas que habla la Biblia generalmente se oficiaban en el templo. Y para que usted se dé una idea, imagínense, por ejemplo, nosotros el PAMI, ¿sí? Ustedes, este lado están las personas, ustedes, los miembros que escuchan la palabra, allá están los baños. Este lugar, bien, se preparó para la música. En la piscina esa chiquitita que está ahí atrás es donde se guardan los instrumentos, se hace el conteo de las ofrendas. Y en esa pieza al fondo es donde el pastor y los de intercesión van y oran antes del culto. Si nosotros en este lugar, sí, que alquilamos, nosotros mismos lo dividimos, sí, cada espacio tiene una función determinada. Si en el templo de Jerusalén pasaba lo mismo, había un lugar donde solamente entraban los sacerdotes, había otro lugar donde solamente podían entrar los hombres, había otro lugar donde solamente podían estar las mujeres, y había un patio que tenía el templo,
que se llamaba el patio de los gentiles, ¿sí? En ese patio generalmente Jesús y sus discípulos enseñaban. ¿Por qué? Porque en el patio de los gentiles podía ir cualquier persona, tanto judíos como gentiles. Entonces, ese era un lugar donde cualquier persona, no necesariamente judío, podía recibir la palabra del Señor. Entonces Jesús estaba acá, en esa parte del templo, enseñando, ¿sí? Bien, ese es el primer punto. El otro punto, nosotros en el Nuevo Testamento siempre, ustedes van a escuchar hablar del emperador, del César, ¿sí? Si yo le pregunto hoy, ¿cuál es la potencia mundial en el mundo? O sea, el país que tiene más poder en el mundo, ¿cuál es? Rusia, Estados Unidos, China, ¿sí? Todos de alguna manera sabemos que esos países tienen mucho poder. Bueno, en la época de Jesús, la potencia mundial era Roma, ¿sí? Entonces, contextualizándonos, ¿sí? en ese contexto, cuando los fariseos le hablaban a Jesús de si era lícito pagar tributo al César, bien, el tributo que ellos pagaban era impuesto por el Imperio Romano, que en ese tiempo era, ¿sí? Era la potencia mundial. Entonces nosotros, si vamos al versículo 15, dice así: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle a Jesús con alguna palabra. Yo anoté una pregunta acá, puse: ¿por qué los fariseos procuraban prender a Jesús? ¿Por qué los fariseos le querían hacer pisar palito? ¿Sí? Bueno, los fariseos eran un grupo religioso, ¿sí? Muy influyente del judaísmo. Era gente preparadísima en lo que sea la ley de Dios, y que muchos de ellos oficiaban en el templo. Entonces, ellos, siendo maestros de la ley, procuraban prenderle a Jesús. ¿Pero por qué? Había un escritor que es un teólogo cristiano que se llama Everett Harrison, que dice que los fariseos se consideraban el verdadero Israel de Dios, ¿sí? Los fariseos, ellos se consideraban que eran el verdadero pueblo de Dios, los demás no, ni los gentiles ni nada. Entonces, claro, Jesús le predicaba a todos, no le predicaba a los judíos solamente. Entonces, ahí tenemos una de las razones por las que ellos lo perseguían, ¿sí? ¿Cómo puede ser que él se junte con gentiles? ¿Cómo puede ser que él se junte con inconversos? Jesús lo que hacía inclusive era, en varios de sus sermones, los ponía como mal ejemplo a los fariseos. Porque muchos, no todos, muchos fariseos eran muy mal ejemplo. Si nosotros vamos unos versículos más atrás, versículo del capítulo 21, versículo 45-46, dice así: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste les tenía por profeta. Jesús los ponía como mal ejemplo a los fariseos, ¿sí? En alguna parte de la Biblia Jesús los trató a los fariseos como, ¿qué? Como sepulcros, como blanqueados. ¿Por qué? Decía: ustedes tienen una apariencia de piedad, ustedes son blancos por fuera, pero por dentro están llenos de inmundicia. Generalmente eso le pasaba a muchos fariseos, ¿sí? Que eran una pantalla. Entonces Jesús siempre predicaba: no sean como ellos, ¿sí? Que por fuera aparentan algo, pero por dentro son otra cosa. Dígame si usted no conoce personas así. Todos conocemos personas que por fuera son una cosa, pero por dentro hay muchas cosas que trabajar, ¿sí? Y los fariseos muchos de los fariseos eran de estas personas, ¿sí? Por eso lo rechazaban, por eso procuraban prenderlo a Jesús, ¿sí? Aparte, Jesús se proclamaba como el Hijo de Dios. Para un fariseo eso era una herejía total, porque justamente los fariseos lo rechazaron a Jesús. Dice el versículo 16: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Escuche, preste atención a este dato. Dice: y le enviaron los fariseos, sus discípulos,
con los, ¿qué dice? Herodianos. ¿Bien? Los fariseos eran un grupo de personas religiosas. ¿Y quiénes eran los herodianos? Los herodianos eran un grupo de personas políticas, seguidores de Herodes. Herodes era el procurador de Roma, ¿sí? Era como si fuera el gobernador de La Pampa, ¿sí? ¿Quién era el emperador de Roma? Era César, Julio César, ¿sí? Pero César, como si fuera mi ley, por ejemplo, puso en cada lugar procuradores, gobernantes, ¿sí? Uno de ellos era Herodes. Entonces los herodianos, preocupados, ¿no?, por el tributo que se le tenía que pagar a Roma, dice que los fariseos que hicieron, mandaron a sus discípulos con un grupo de herodianos, de seguidores de políticos de Herodes, lo mandaron a preguntarle a Jesús, a hacerle pisar el palito, ¿sí? Dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Cuando en el griego original dice la palabra no te cuidas de nadie, está hablando de que no le da importancia a la imagen externa. Jesús no le interesaba lo que veía. Jesús, siendo Dios, ¿qué veía? El corazón. ¿Sí? Entonces, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Fíjese que hay como un tinte irónico en esa pregunta, ¿sí? Ellos, ¿qué hicieron primero? Lo adularon al Señor, a Jesús, porque dice el primer versículo, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle con alguna palabra, ¿sí? ¿Cómo lo podemos engañar a Jesús? Bueno, primero lo adularon, sabemos que tú que tú predicas la verdad y amas la verdad. Para vos, dice, ¿es lícito pagarle tributo a César? Entonces, querían que Jesús pise el palito, ¿sí? Primero lo adularon y le hicieron una pregunta con ¿qué? Una pregunta con trampa, ¿sí? ¿Qué le responde Jesús? Vamos al versículo 18. Jesús dice, pero Jesús, escuche, conociendo la malicia de ellos, ¿cómo decían ellos? Sabemos que a ti no te importa lo que ves en el exterior, ¿sí? Jesús, conociendo la malicia de ellos, Jesús ya sabía que venían a preguntarle con malicia, que le querían hacer pisar el palito. Entonces le dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Les dice, ¿por qué me tientan? Entonces, si nosotros nos preguntamos, ¿dónde está la trampa en la pregunta? ¿Sí? Porque ellos le dijeron, vamos a leer de vuelta la pregunta, versículo 17, ¿es lícito dar tributo a César o no? Es una pregunta, cerrada, ¿sí? Se responde con sí o con no, ¿sí? Ellos esperaban que Jesús les diga que sí o que Jesús les diga que no. Bien, y acá hay algo que yo quiero aclarar. Los judíos, o los fariseos, ¿sí? Jesús también era judío, no estaban de acuerdo con los impuestos que cobraba Roma. ¿Saben por qué? Porque Roma le cobraba impuestos a todas las personas y con esa plata de los impuestos financiaban el ejército romano. Entre tantas cosas, el ejército era financiado con el impuesto mayor que se le cobraba de Roma. Entonces, claro, a todos estaban totalmente, los malos judíos estaban en desacuerdo con ese impuesto, ¿sí? Los herodianos le preguntaban eso a Jesús para ver si Jesús representaba un problema para Roma, un problema de esto. Para vos, ¿decís que pagar impuestos o no? Porque si Jesús decía que para él no, posiblemente le pudiera enseñar a sus discípulos que no pagaran impuestos. Y eso, ¿sabe que representaba? Un problema económico, porque a Jesús lo seguía mucha gente. Entonces, ¿dónde estaba la trampa acá? Le dice, ¿es lícito pagarle tributo al César o no? Si Jesús decía que sí, se estaba poniendo en contra a su pueblo, porque el pueblo judío estaba totalmente en contra de los impuestos de Roma. Ahora, si Jesús decía que no era lícito, Jesús podía ser acusado de traición al imperio romano. Entonces, sea la respuesta que sea de Jesús,
si sí o no, caía en una trampa, en las dos. Y ellos lo sabían muy bien, y Jesús lo sabía muy bien, porque les dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Vamos a leer el versículo que sigue, dice, muéstreme la moneda del tributo, dice Jesús. Y ellos le presentaron un denario. Dice, entonces le dijo, ¿de quién es esa imagen y la inscripción? ¿Sí? Un denario es una moneda, ¿sí? Era el equivalente a un jornal de un soldado. ¿Sí? Ese era el impuesto que se le cobraba, el equivalente a un día de trabajo de un soldado. Claro, la moneda, usted la puede buscar en internet si quiere, un denario. En un lado de la moneda tiene la cara de César, del emperador. Y del otro lado, entre tantos dibujos, hay una imagen que es el emperador César sentado en un trono con todas ropas sacerdotales. Esa era una de las cosas que generaba polémica entre los judíos. Y otra cosa que usted puede buscar si quiere, en la inscripción de un denario, cuando Jesús le pregunta, escuchen, dice, ¿de quién es esa imagen y la inscripción? La moneda, el denario tiene una inscripción que no me acuerdo qué dice. Dice el nombre, porque César se llamaba Augusto Tiberio, creo, Augusto Tiberio César, hijo, dice, del divino Augusto. En la misma moneda, César se da como una imagen de que él es una divinidad, ¿sí? De que él merecía que nosotros le rindamos tributo. Claro, por eso los judíos no estaban de acuerdo. Entonces Jesús, para no responder ni sí ni no, dice, muéstrenme la moneda. Entonces, lo que estaba en esa moneda era una imagen de ¿quién? Del César. Jesús, ¿qué les dijo a ellos? Dad pues al César lo que es del César, pero denle a Dios lo que es de Dios. La imagen de César estaba impresa ¿en dónde? En una moneda. ¿Y la imagen de Dios dónde estaba impresa? Vamos a leer Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre ¿a qué? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Denle al César lo que es del César, pero denle a Dios lo que es de Dios. ¿Cuál es la imagen que representa a Dios? Vos y yo. Jesús, que estaba enseñando en esta parábola no, en esta historia. Primero, estaba tratando de no pisar el palito y no lo pisó. Miren la astucia de Jesús. Jesús estaba enseñando que había un deber. Dice, denle a César lo que es del César. Por más que las personas fueran judías, por más que las personas no estén de acuerdo, Jesús que enseñaba que había un deber civil que había que cumplirse. Lo mismo nos pasa a nosotros. Y después dice, denle a Dios lo que es de Dios. ¿Vos sos la imagen de Dios? Bueno, vos tenés que representar a Dios. Aún lo que hacía César y todo el gobierno del emperador romano, aún todo eso le pertenecía a Dios. ¿Sí? Dice Romanos 11:36, quiero leerlo textual, ¿sí? Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, ¿sí? Todo es hecho por Él y para Él. Dice, denle a Dios lo que es de Dios. ¿Vos sos la imagen de Dios? Bueno, ¿a quién tenés que rendirte? A Él. Jesús no solamente les enseñaba que había un deber civil para cumplir, sino que había un deber espiritual de nosotros reflejarlo a Él. Denle a Dios lo que es de Dios. Pero esto de la responsabilidad civil de cada uno de nosotros no es algo que nosotros tengamos que ser ajenos. Nosotros, si reflejamos a Dios, vamos a cumplir con nuestra responsabilidad civil, ¿sí? Nosotros pagamos impuestos. Usted cuando compra un alimento, ese alimento ya tiene un IVA, un impuesto al valor agregado, ¿sí? Tiene un impuesto que va al Estado. Usted cuando paga la luz, eso tiene un impuesto, ¿sí? Pagar las deudas, cumplir con las responsabilidades, cumplir con las normas de convivencia, cumplir con la ley. Eso es darle al César lo que es del César, cumplir con nuestro deber como ciudadanos, ¿sí? Porque Jesús en varias oportunidades pagó impuestos, ¿sí?
no me acuerdo de la historia, pero creo que unos capítulos antes, que Jesús entrando a una ciudad, Capernaum creo que era, mandó a Pedro a sacar de un pez 2 dracmas, ¿sí? 2 monedas, para pagar un impuesto que era para el templo. ¿Sí? Jesús y sus apóstoles pagaban sus impuestos, a pesar de que no estaban de acuerdo. ¿Sí? Y nosotros podemos o no estar de acuerdo con un montón de cosas, pero tenemos una responsabilidad como ciudadanos. Pero más que todo eso, tenemos una responsabilidad de reflejar a Dios. Porque si nosotros le damos al César lo que es de César, también le tenemos que dar a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Nuestra vida le pertenece a Él. Si nosotros no debemos ser cristianos solamente en la iglesia, nosotros debemos reflejarlo en todo tiempo. Y esto es la enseñanza que Jesús termina dando en esta historia. Fíjense, tan cortita. Dice, da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y escuche, dice, oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. ¿Sabe por qué se maravillaron? Porque no le podían hacer pisar el palito. No lo podían prender. No lo podían prender a Jesús. ¿Sí? ¿Cómo terminaron prendiéndole para que fuese justificado? ¿Cómo lo prendieron? Acusándolo falsamente. Porque no había nada, una cosa que no lo podían agarrar por ningún lado. ¿Sí? Y miren que en esta situación Jesús le termina dando hasta una enseñanza a los fariseos. ¿Sí? Nosotros debemos reflejar a Jesús, reflejar a Dios en todo tiempo, porque somos su imagen. Amén. ¿Sí? Y cuando se trata de nuestros deberes, de nuestras decisiones, en todo, aún cuando vos tenés que decidir, ¿sí? Una vez, no me acuerdo cuándo, se predicó de la integridad, ¿sí? De cuál es la decisión que nosotros tomamos cuando nadie nos ve. Hasta en esos momentos nosotros debemos reflejar a Dios, ¿sí? Amén. Que el Señor lo bendiga esta noche. Gloria a Dios. ¿Sí? Y que esta palabra pueda haber llegado a tu corazón. ¿Sí? Así que los invito a cerrar sus ojos. Vamos a hacer una oración. Señor, te doy gracias, Padre, en esta hora por tu palabra. Señor, gracias porque tú nos enseñas. Gracias, bendito Dios, porque, Padre, tú nos permites gozarnos en tu verdad, bendito Señor. Tu palabra dice que conoceremos la verdad y esta nos hará libres, Señor. Sabemos, Padre, que cada enseñanza que recibimos, Señor, si nosotros la sabemos tomar para nuestra vida, Señor, Padre, es un paso más hacia esa libertad, Señor, que tú nos das, bendito Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, dejamos esta palabra en tus manos. Gracias por los hermanos que se han acercado hoy a escuchar de tu palabra, Amén. a alabarte, Señor, y a adorarte. Padre, la gloria sea para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios lo Gloria a bendiga. Dios. Un fuerte para Cristo. Gloria. Gloria a Dios.